Hoy la educación ha cambiado. Hoy se propende por una educación transformadora. En Latinoamérica, la pedagogía crítica, sustentado por Paul Freire y otros pensadores latinoamericanos, han llegado a las instituciones educativas este pensamiento para que el educando sea el transformador de su propia realidad a través del desarrollo del pensamiento crítico. Para ello, hoy tenemos a dos profesores, estudiantes de Maestría en Interculturalidad de la Corporación Universitaria Iberoamericana. La profe Marianila Estupichán Olaya de la institución educativa Nuestra Señora del Carmen del Charco Nariño y el profesor Tirso Suárez Rodríguez de la institución educativa El Hormiguero. Profesores, siendo el pensamiento crítico uno de los baluartes en el desarrollo de nuestros educandos, de nuestras instituciones colombianas y latinoamericanas, a través de la transformación, de la reflexión hacia su propia realidad. A partir de allí, les hago el siguiente interrogante. ¿Cuál ha sido la evolución del pensamiento crítico en una escuela sostenible? Podemos darnos cuenta que en la escuela tradicional el profesor era el transmisor, era quien transmitía todos los conocimientos, mientras que en la escuela de hoy pasa a ser lo contrario, es el estudiante el líder con mayor libertad y siendo su aprendizaje el efectivo, el primer fin de toda la educación. Es el estudiante autónomo, él es el libre. Profesor, contribuyendo con lo que dice la compañera, la educación de ayer era también solo un transmisor de información, el profesor, y el estudiante una esponja que captaba información. Hoy, la pedagogía de hoy, la escuela de hoy, que se presenta como sostenible, debe ser la que tenga la capacidad de responder a los desafíos que presentan los distintos contextos sociales para resolver las problemáticas de su entorno. También miramos que el pensamiento crítico es la libertad de analizar, reflexionar sobre los hechos de forma objetiva para poder crearse un juicio, una opinión y una solución. Y es ahí donde el estudiante es autor y autónomo de su propio aprendizaje. No es el docente el que le va a transmitir, él es libre, él puede y decide por él mismo. La pedagogía crítica para que una escuela sea sostenible, que es la base de base teóricas, la pedagogía crítica debe responder a los diferentes desafíos que se presentan en los distintos contextos sociales. Esta pedagogía crítica debe tener en cuenta que hay unas diferentes etnias, diferentes culturas y que por tal razón responden a unos contextos
unas cosmovisiones distintas de pensamiento, y esta pedagogía crítica debe ser responsable de tener en cuenta que estos estudiantes, que estos contextos sociales son distintos y por tal razón deben generar sus propios desarrollos a partir de tener en cuenta que somos distintos y que por tal razón se deben acoger frente a los desafíos que se presentan en las sociedades. El pensamiento crítico también está formado tanto de habilidades como de decisiones, tal como lo han demostrado o nos han enseñado algunos autores como Ennis, Alomen, Paul Eider, Paul Freider, Marx. Está también Bernard Quiroz, está Henry Quiroz, Michel Adler, Peter McLaren, Michel Adler, y está Basil Bertains, y entre otros contribuyentes a las tesis de esta teoría, de esta escuela crítica, de esta pedagogía crítica. Profesores, siguiendo con la concepción del pensamiento crítico para dar respuesta a esos, entonces, si Giroux concibe que la escuela es el centro de transformación social, ¿ustedes cómo ven eso, de acuerdo al pensamiento crítico? La transformación social es donde ya pues, el estudiante es el que va a transformar su contexto donde él se encuentra, la sociedad, así como él mismo crea sus propias habilidades, también ayuda a la sociedad a que cada uno vaya creando su propio conocimiento. Quiroz plantea que la escuela es el centro de la transformación social, la escuela crítica, y por eso, con base en esa teoría de Quiroz, pensamos o contribuimos o agregamos que a partir de allí cada centro educativo debe ser el transformador del desarrollo o el aportador del desarrollo de sus comunidades, de su sociedad. Y es aquí donde la educación toma un papel tan importante. La educación a partir de la pedagogía crítica, vale la pena aclarar, toma un papel tan importante en la transformación de la sociedad a partir de sus acciones que generen cambio para su desarrollo. También tenemos el pensamiento crítico, también nos ayuda a identificar las limitaciones, nos ayuda a saber hasta dónde vamos, hasta dónde somos capaces de llegar y hasta dónde no. Como parte de esas características que tiene la pedagogía crítica, tenemos la transformación social. Esa transformación social, que es de la que hemos venido hablando y enfatizando tanto, debe partir a partir de cómo concebimos, cómo nos contextualizamos en el lugar que estamos, cómo nos volvemos analíticos de la realidad que tenemos para esa transformación social que tanto requiere nuestras sociedades. Profesores, entonces, a raíz de todo esto y todo lo que ustedes han dicho, ¿cómo ven ustedes esa evolución en el pensamiento crítico en las aulas, en sus instituciones? ¿Cómo ha sido esa transformación y cómo ha sido ese trabajo con sus educandos? Nosotros hoy miramos que la educación se ha transformado,
que la educación de ayer no es la de hoy, nosotros mismos la vivimos, porque ya nuestros estudiantes, decimos nosotros en el albor popular, no tragan entero. Nosotros le traemos información, temas de los cuales muchos estudiantes no salen a la vanguardia de esa información, porque ya tienen un conocimiento, porque se han vuelto ya unos estudiantes que han visto la educación con pedagogía crítica. Ya no tragan entero, vuelvo y digo, y investigan, ya son unos proponentes de su propia educación a partir de la información que ellos reciben desde la sociedad, desde el internet y desde la misma escuela. Entonces, creo que esa es una de las transformaciones que hemos visto ya en la pedagogía crítica. Profesora. Miramos, con base a lo que trabajamos con nuestros estudiantes, nos podemos dar cuenta que sí son ellos los autónomos. Si hacemos una comparación de la escuela de ayer, la escuela de hoy, ahí vamos a mirar que el estudiante, nuestros estudiantes, son capaces de crear. Ya no son ellos quienes nos van a esperar que les demos todo, sino que ya demostraron, nos han demostrado que ya son autónomos en la sociedad y están preparados para enfrentarse al lugar o el contexto donde se encuentran. Se supone que el pensamiento crítico le permite al educando reflexionar sobre su propia realidad, crear alternativas de solución al revisar toda la problemática de su entorno y hacer propuestas. Entonces, a partir de ahí, en este contexto nuestro que es heno, entonces, ¿cómo ese pensamiento crítico ha ayudado en el heno desarrollo de sus comunidades? Bueno, esta es una pregunta muy importante, profesor, porque una de las dificultades que hemos tenido frente a la pedagogía crítica a nivel nacional en el sistema educativo colombiano es que no se ha tenido en cuenta desde la homogeneidad del Ministerio de Educación los contextos sociales a partir de la educación, a partir de los enfoques diferenciales que tienen la multiculturalidad de este país y que en la región que estamos es un contexto de unas etnias específicas donde la educación crítica debe ser basada a partir de la etnoeducación, a partir de la cosmovisión cultural que tienen estas comunidades. Entonces, en ese sentido, profesor, me parece que la pedagogía crítica debe apuntar de manera directa a esos cosmovisiones que tienen estas comunidades. Profe. Si miramos ante los contenidos, los libros, todo venía basado en decir cosas que no tenían nada que ver con el contexto. Ahora podemos adecuar los contenidos que nos mandan, podemos adecuarlos donde el estudiante debe conocer lo nuestro y lo de otras partes. Entonces ahí en lo educativo es él el que va a dar a conocer lo nuestro y intercambian, da a conocer y conoce lo de otros lugares. Muy importante, compañera, este tema que usted acaba de introducir, porque dentro de esa misma pedagogía crítica está la forma de cómo desde las otras culturas nos pueden conocer y nosotros a partir de nuestra legislación étnica afro tenemos una cátedra de estudios afrocolombianos que es directamente parte de esa pedagogía crítica que se establece para que las otras etnias puedan conocer nuestros contextos sociales, nuestra cosmovisión cultural y la educación pueda ser más respetada, más acogida y más entendida por el resto de la sociedad colombiana. Eso interesante, compañero. Entonces, dentro de la epistemología del conocimiento,
eh, sobre la praxis de la pedagogía crítica en nuestro contexto, es importante resaltar que hoy el educando es el centro y el epicentro de todo el aprendizaje y de todo el drenaje del proceso educativo. A partir de allí, ¿qué propondrían ustedes para que el desarrollo del pensamiento crítico, porque hoy ya tenemos un estudiante mucho más dinámico, un estudiante que conoce la realidad de su entorno, que ve qué está pasando en el país económicamente, políticamente, socialmente, y que a través de ese proceso ellos puedan ser los gestores de una sociedad diferente, donde se acabe ese yugo, no solo en nuestro contexto, sino a nivel nacional e internacional, porque siempre los países desarrollados nos ven como los chicos, lo que estamos estar siempre por debajo de eso. Entonces, ¿cómo a través de esa enseñanza, de esa praxis, de ese quehacer pedagógico, cómo seguir llevando a nuestros educandos hacia esa transformación real? ¿Cómo harían ustedes y cómo indicarían para que esa transformación siga progresando en Latinoamérica, en nuestro país, en nuestro contexto, a través de nuestros educandos? Bien, profe. Seguirlos apoyando para que ellos sigan, para que ellos den a conocer utilizando las redes, que no se queden callados, que así como conocen, también den a conocer todo, que utilizando las redes sabiéndolas aprovechar. Bueno, es importante también revisar, y vuelvo y sigo pensando que la pedagogía crítica es un tema bastante importante y que todavía en Colombia hay mucho que revisar, porque la educación en este país, para homogeneizar o para igualar a los estudiantes como de nuestra Colombia profunda y al centro del país, hay un desequilibrio, una desigualdad muy grande. Para nosotros poder llevar a nuestros estudiantes a un aprendizaje que genere el desarrollo de sus comunidades y de Latinoamérica, digamos, es importante primero revisar que podamos tener acceso a esa información que el centro del país tiene, que podamos, a partir de una igualdad de derechos, de una equidad en educación, podamos tener las mismas características, las mismas formas de poder enseñar, porque tenemos sus limitaciones y eso no lo podemos desconocer, y es parte de lo que tenemos que narrar en la pedagogía crítica. En esta Colombia profunda tenemos muchas limitaciones para generar un desarrollo educativo que iguale a nuestros educandos con el resto del país. Yo llamo a la reflexión al gobierno nacional, a los que tengan la posibilidad de generar a partir de la logística de los materiales didácticos, a que lleguen a revisar nuestra educación a partir de esa pedagogía crítica y podamos igualarnos con los de allá, con los del centro del país. Pero como propuesta, sí creo que se debe partir de la cosmovisión cultural que tienen la multiculturalidad de este país. Si no se mantiene esa claridad de que Colombia es un país multiétnico y pluricultural, en la educación vamos a tener muchas dificultades, porque está recomprobado que a partir de la visión cultural de cada etnia está basada su educación. Debe estar basada su educación. Entonces, si usted propone que dentro de ese desarrollo desde la pedagogía popular, desde el pensamiento crítico, desde la pedagogía crítica de Paul y de Giroux y otros, se debe propender
que el estudiante tenga una educación más autónoma, autóctona, que se refuercen los contextos sociales donde la pedagogía, el desarrollo pedagógico sea el diálogo entre el profesor y el estudiante. Ajá, que se siga procesando en eso, porque hoy en día, antes la educación bancaria del estudiante, como decía la profe, se consideraba una tabla rasa, como decía John Watson, pero que a medida que se ha ido evolucionando y se ha ido pensando, hoy vemos que los estudiantes lideran, toman la batuta y dicen: yo no estoy de acuerdo con eso y eso. Entonces, cuando se tenga una pedagogía liberadora, una pedagogía, una educación que genere libertad de expresión, de sentirse libre, entonces se hace importante que el educando. Entonces, quiere decir que el pensamiento crítico ha evolucionado por eso, ¿sí o no? Entonces, para terminar, ¿qué propondrían a sus instituciones, a sus compañeros? A ver, le proponemos a nuestros compañeros que sigamos con la sensibilización, la comunicación, para poder continuar con esa transformación, a pesar de que son los estudiantes los líderes, pero siempre hay que estar con ese acompañamiento, de pedirle de manera especial el diálogo entre compañeros. Como la pedagogía crítica sensibiliza, estimula al ser, al profesor, al educando para la transformación de su entorno, el desarrollo de su contexto social, creemos que también es importante tratar de que nuestros profesores conozcan de esta pedagogía crítica que hoy es el boom en América Latina, para que a partir de esa pedagogía crítica vayan llevando a sus estudiantes a poder ellos contribuir con su propio desarrollo a partir de que tienen claridad en que no se debe tragar entero, en que deben ser críticos de sus propias realidades para generar esos cambios. Ok, muchas gracias, profesores, por su participación, y importante eso, que sigamos jalonando en ese pensamiento crítico, en que nuestros estudiantes sean quienes reflexionen, quienes propongan, quienes argumenten, y que sean ellos que entiendan la realidad del país, la realidad de nuestra región, la realidad de su contexto, y que propongan transformaciones, alternativas de solución a los problemas que se enfrentan, porque así vamos a tener una sociedad más justa. Ok, muchas gracias, profe. Muchas Gracias a usted, profe. Gracias a usted, profe.